¿Y a esto qué decís? No, bueno, son categorías que nosotros no manejamos, digamos, ¿no? La verdad que me parece que el discurso del presidente el día 1 de marzo fue un discurso claro, preciso, con mucha reivindicación de la gestión, sobre todo fundamentalmente en dos ejes, la pandemia y la cuestión económica. Fue a temas que ya vienen siendo parte de su discurso, fueron parte de su discurso en la campaña, creo que el 10 de diciembre del 2019 cuando asumió, el 1 de marzo del año pasado lo reflejó también, que es la reforma sobre el Poder Judicial, una mirada crítica sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Quizás lo novedoso es lo que ha hecho el Banco Central y que lo anunció el presidente, que es elevar ante la CIGEN y la Oficina Anticorrupción para que sea la justicia la que determine las responsabilidades que pudiesen haber existido en el endeudamiento. Un discurso lleno de iniciativas, me decían hoy que nombró 30 y pico de iniciativas de leyes que van a ir al Congreso, de la Nación, pero también el presidente habló en muchas oportunidades de que sigue pensando en la unidad de los argentinos, sigue pensando en buscar puntos de acuerdo, sigue pensando en encontrar puntos de consenso. Dijiste varias cosas. ¿Te parece unidad de los argentinos? Macri es el responsable, el fondo es responsable, los jueces son los responsables. ¿Tendió algún puente de unión a alguien que pensara distinto que él? No, bueno, tendimos puente de unión durante toda la gestión del presidente. Yo fui presidente del bloque de diputados entre el 2017 y el 2019. No me llamaron a tomar un café, ni en la Plaza de Mayo, no te estoy diciendo, en la Casa Rosada. Los presidentes de los bloques opositores se deben haber reunido 6 o 7 veces con el presidente de la Nación a dialogar sobre diferentes temas. Pasó lo que pasó con el tema de las vacunas, pero había diputados opositores invitados a acompañar al presidente al viaje que hacía el presidente a México, que en general no era una actitud habitual de parte del presidente Macri. Al principio de la pandemia, cuando el presidente tenía niveles de consenso enormes, compartía esos niveles de consenso con el principal o uno de los principales dirigentes opositores, como Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, vamos a decir también las cosas como son. Si bien uno siempre pudo divisar que había dos corrientes de pensamiento dentro de la oposición, una corriente más conciliadora, una corriente más crítica, halcones y palomas. Poner el nombre. No, bueno, ponerle Bullrich y Larreta. Larreta conciliador. O una cosa de ese tipo. Lo que está claro que desde hace 4 o 5 meses a esta parte, las posturas más críticas de la oposición son las que hegemonizan el pensamiento político y las actitudes discursivas de la oposición. Veníamos el 1 de marzo de la marcha del día sábado. Nadie se hace cargo de la marcha del día sábado. No se hacen cargo de la marcha, no se hacen cargo de los insultos, no se hacen cargo de las bolsas. Después te explican que en realidad las bolsas eran porque eran los que se podían haber muerto por... Una vergüenza. Una vergüenza, digamos. Las bolsas no hay modo de decir más que una vergüenza. Desde todo punto de vista, y la completa con la presidenta del PRO, que en lugar de decir, bueno, che, nos pasamos un poco descalificando a Estela Carlotto. Entonces, dicho todo esto, digo, la voluntad política de nuestro gobierno, la voluntad política del presidente es siempre tender a buscar cuáles son los niveles de acuerdo o levantar los niveles de consensos básicos que tiene la democracia argentina. Por sobre esos niveles de consensos básicos, bueno, seguramente que va a haber diferencias y es sano que existan, pero esa es la línea que queremos trabajar. ¿No estás vacunado vos personalmente? No. ¿Por qué? Porque no me vacuné. Me anoté ahora. Pero claro, sos Super 60, ahora podés. Pero digo, ¿por qué está vacunado Zanini? Porque fue a vacunarse, porque entendió que tenía la posibilidad, que necesitaba vacunarse, digamos, ¿no? ¿Está bien? No sé si me resulta más estratégico, para no personalizarlo, el ministro de Defensa que el procurador del Tesoro. Bueno, todo lo que pasó, digamos, ¿no? En términos generales, no está bien. Y de hecho, al principal responsable de la jurisdicción, al presidente de la Nación, en horas tomó la decisión de suplantarlo, aún a sabiendas, y aún sabiendo que era un buen ministro, que es uno de los sanitaristas más reconocidos en el conjunto de la sociedad argentina,
y que además tiene una corriente de afecto con el presidente muy importante. Lo dijo el presidente, con dolor tomé la decisión que había que tomar. Ahora, el responsable de todo lo que pasó es el responsable de la jurisdicción. Bueno, tomó la decisión que había que tomar. Después hay una definición de personal estratégico que algunos se han acogido por diferentes motivos y otros no nos hemos acogido por también diferentes motivos. ¿Qué fue lo que yo pensé? Yo y los jefes de las Fuerzas Armadas. Tenemos mucho personal militar, tanto en el plan original todavía estamos en muchos municipios elaborando comida, repartiendo comida. Hoy estuvimos en Bariloche y el intendente le expresó al presidente todo el trabajo que estaba haciendo el ejército allí. Tenemos una gran parte del personal militar comprometido con la campaña de vacunación, algunos siendo los vacunadores los que te pinchan y otros participando de todo lo que es el ordenamiento, como estamos haciendo acá en Cava, en las distintas postas, creo que se llaman, que armaron acá en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces decidimos que hasta que no esté completo el personal militar, nosotros no nos íbamos a vacunar. Entonces, en el medio, como además se descentralizó la vacunación, lo que yo hice, como sigo teniendo mi domicilio en Rosario y sigo viajando los fines de semana, este fin de semana uno de mis hijos me anotó y estoy anotado para que me diga cuando llegue me voy a vacunar. Si hubiese un kirchnerómetro, vos pasás con 10. Pues digo, para los que no recuerdan, Agustín Rossi era concejal de nuestra ciudad, de la ciudad de Rosario, y Néstor te llama a presidir el bloque, nada menos que de diputados. O sea, sí. fue una bendición indudable. Con este kirchnerómetro 10 sobre 10, sí. ¿El gobierno de Alberto es kirchnerista? Es otra etapa. Néstor fue el presidente fundacional. Si él no hubiese estado, ninguno de nosotros estábamos acá. Él fue el que abrió el camino. Cristina, a mi criterio, fue la presidenta que a ese proyecto le agregó épica. Le agregó épica, pasión, emoción. Le puso mucho de eso. Y Alberto es el presidente del equilibrio. Es una etapa distinta. O sea, es fundación, épica, equilibrio. Para mí, la caracterización que yo hago es claramente eso. Yo nunca estuve convencido de esa consigna de que íbamos a volver mejores. Digamos, porque en el fondo pensábamos que no fuimos lo suficientemente buenos hasta el 10 de diciembre del 2015, cosa que yo creo que sí, que fuimos muy buenos hasta el 10 de diciembre del 2015 en las condiciones que nos tocó gobernar hasta el 10 de diciembre del 2015. Pero además porque creo que la realidad es que somos distintos. La coalición del Frente de Todos no es ni el kirchnerismo de Néstor, ni los momentos, ni los 8 años en donde gobernó Cristina. Son momentos distintos de un mismo proceso en diferentes funcionarios que no funcionan. Esta no es la reforma judicial que hace falta. Para hacer equilibrio es raro, ¿no? Bueno, el equilibrio es que ser el presidente de una coalición o ser quien preside o tiene el lugar más importante dentro de la coalición. La coalición tiene dentro de su armado una dirigente con un peso específico fenomenal, como es la vicepresidenta, que es Cristina Fernández de Kirchner, pero tiene otros dirigentes, tiene gobernadores, tiene intendentes, está el presidente de la Cámara de Diputados, ha podido aglutinar una cantidad de sectores que fue lo que nos permitieron ganar las elecciones. Y lo hicimos en poco tiempo, porque hay que recordar que entre el 2015 y el 2017, después que cuando asumió Macri, la oposición estaba dividida en archipiélagos y estábamos más peleados entre nosotros que con Macri, por decirlo de alguna manera. De hecho, había algunos dirigentes estaban más ocupados en diferenciarse de Cristina que de Macri. Pero después del 2017 entendimos que había que empezar otro proceso. Y iniciamos ese proceso y generó la esperanza y la expectativa del Frente de Todos. Entonces, me parece que Alberto tiene un rol, a mi criterio, enorme. Y quiero decir alguna cosa más del presidente. Él es un hombre de diálogo y de consenso convencido. Ideológicamente convencido de diálogo y de consenso. Escucha, habla con periodistas. No recuerdo otro presidente que haya hablado tanto con... Hablaba. Sigue hablando. No, sigue hablando. Bueno. No voy a hacer alusión personal, pero digo, habla con algunos periodistas. Bueno, habla con una cantidad de periodistas, mucho más que con otros presidentes, digamos, ¿no? Más que Cristina es fácil porque no habló nunca. Claro, con Cristina pero no nunca. Tiene niveles de acuerdo, tiene niveles de consenso, escucha. Me parece que el consenso y la convicción de
de buscar puntos de acuerdo es una... ¿Te parece que es el 1 de marzo vos viste una un discurso convicción ideológica del pero mirá presidente. qué cosa, ¿no? El 1 de marzo vos te pareció un discurso de consenso, a mí me pareció un discurso de sopapo, un discurso cristinista bien claro. Me enojo con los periodistas, me enojo con los jueces, me enojo con los grupos económicos, obviamente con Macri, con el Fondo Monetario. La verdad que fue un enojo de la cuestión salud. Casi hizo una alusión, le hizo ¿cómo se llama esta? No me sale la jugada, ¿para qué me meto con el fútbol? Pero digo... Un pase. Un pase. No, no importa. ¿Qué? Pero digo, la pasó, ¿te parece un discurso de consenso el del presidente del 1 de marzo? Presidente, si vos lees el discurso de más de 2 horas, en muchos momentos habló de la unidad, de la búsqueda de acuerdo y de la búsqueda de consensos. Que el presidente en este discurso precisó determinadas cosas y lo hizo con contundencia y lo hizo adjetivando y lo hizo precisando una cantidad de cuestiones, también es absolutamente cierto. Ahora, no me pueden decir de que sobre el tema de la justicia es la primera vez que habla el presidente. Viene hablando con el tema de la justicia desde hace muchísimo tiempo. También el presidente, en este marco de la búsqueda del consenso, tiene derecho a decir: hemos sido criticados absolutamente por todo. O vos no te sentís criticado que cuando empezábamos a buscar la vacuna, una dirigente importante como Carrió te hace una denuncia de intento de Disparate. de intento de envenenamiento. Y a los 2 meses te dicen: che, ¿por qué no me traes el veneno? Entonces también... En el medio pasaron cosas, ¿no? En el medio, o sea, digamos, a mí hacer una denuncia por el envenenamiento me parece... En el medio pasan cosas, pero también a vos te gustaría tener una oposición, porque hay otra cosa, Luis. Yo lo escuchaba a Lombardi, escucho a los dirigentes opositores y demás. Hasta hace 1 año y un poco más gobernaban ellos. Esta oposición que hoy nos critica tanto, que nos demanda tanto, estuvo gobernando 4 años en la Argentina. Y si nosotros ganamos las elecciones, porque los argentinos decidieron que ellos no pudieron, no supieron o no quisieron resolver los problemas de los argentinos. Igual que en el 2015. Y nosotros ahora, además, estamos gobernando con 1 año de pandemia. ¿No te parece que la Argentina necesitaría, no nosotros como oficialismo, la Argentina necesitaría una oposición un poquito más racional? Un poquito que adjetive menos, que diga que está todo mal, que es todo un desastre. Viejo, estuvieron gobernando durante 4 años. Dejaron el país peor de lo que lo encontraron. Y te parás ahora en el lugar de decir, está todo mal, no saben qué hacer. ¿Y vos qué hiciste? Pero Agustín, yo te digo esto porque... Pero digo, pasaron cosas... Una sola cosita más te digo. Sí. Una sola cosita y te escucho. No es que este hecho institucional que hoy existe en Argentina haya sucedido siempre. Porque Cristina tenía de opositor a Macri. Y Macri legítimamente podía decirle a los argentinos: denme la oportunidad porque yo no goberné. Ahora, ellos estuvieron gobernando hasta hace 1 año. Pero bueno, ahora te digo esto. Vos me decís con el tema sanitario, a mí discutir como un acto de fe la vacuna me parece temerario. Yo no es que creo en la vacuna, porque no es un acto de fe. Si los médicos Landman me dicen que la vacuna de Kazajistán funciona, yo voy y pongo el brazo. O sea, esto no es un acto de fe. Ahora, dicho esto, en la cuestión sanitaria pasaron algunas cosas. No va a llegar el virus, con un tecito se alcanza, van a llegar 25 millones de dosis, tenemos los test rápidos de... Y todo eso no pasó. Bueno... Porque la verdad que recordémoslo a todo esto, no me parece que haya sido... Hoy llevamos vacunadas 300.000 personas con las 2 dosis, solamente. Prometieron 25 millones de dosis. Tenemos 4 millones de dosis, sí. Tenemos 4 millones de dosis. De 4 a 25 es una diferencia. Bueno, entonces, si yo no digo, bueno, pero también, veamos, vos sos abogado. Cuando vos haces un contrato comercial, actuás de buena fe. ¿Sí? Si yo te compro un auto a vos, entiendo que vos me vas a dar el auto. Si te compro 3 autos, entiendo que me vas a dar 3 autos. Ahora, si yo te compro 3 autos a vos y vos me das un auto y me decís: mirá, los otros 2 no te los puedo dar porque no pude fabricar más, porque me están exigiendo de todos lados. Y bueno, ¿yo qué tengo? ¿Qué puedo hacer? Puedo decirte: che, dame los 2 autos. Pero el presidente, cuando dijo 20 millones de Sputnik, es porque firmó 20 millones de Sputnik. Y cuando dijo 22.400.000 de AstraZeneca, es porque firmó 22.400.000. Y cuando dijo 7 millones de reserva en COVAX, es porque firmamos 7 millones de reserva en COVAX. Después hay un problema, porque también digamos las cosas como son. Lo que ha hecho la ciencia en el mundo ha sido fenomenal. Nosotros estamos haciendo... lo que se hacía habitualmente cuando tenías que hacer una vacuna para algo era: investigabas, experimentabas, legitimabas, elaborabas, producías, industrializabas y vacunabas.
Ahora estamos haciendo todos al mismo Está bien. tiempo. Entonces, lo Déjame decirte algo, que Agustín. quiero decir que en un año se dio esa respuesta y claro, ahora todo el mundo pide la vacuna. Bueno, Yo digo, Chile acaba de vacunar a 3 millones de personas. O sea, se ve que negoció mejor que la Argentina en Chile. Evidentemente no han sido buenos porque vos firmás el acuerdo, pero Chile tiene ya 3 millones de personas inmunizadas con los dos. No te digo Canadá, que tiene alguna otra plafón económico Sí, que no 5 tenemos veces nosotros. más de Claro, o sea, vacunas. pero Canadá, Sí. yo no me voy a comparar con Canadá. Bueno. Pero con Chile pasó algo. Bueno. Pero te quiero decir esto. El 18 de marzo todos nos congratulamos cuando vimos a los tres. A Axel, a Horacio y a Alberto juntos. Hasta Negri dijo. Usted, el capitán. comandante. No me acuerdo qué del cosa bar. dijo. Después empezaron las chicanas. exagerado, Negris. Es cordobés. Digamos, hagamos una rosarinada. Hagamos una rosarinada en este Bueno, momento. dijiste vos. Es cordobés. No, mañana lo tengo que ver a Negri. Digo, después vino el sopapo a la ciudad porque era la contagiadora, Daniel Goyán en la provincia de Buenos Aires. Después vino que le sacamos los fondos. Después vino que, la verdad que no pareció una cosa. Después vino cuando algún periodista osó decir, che, ¿no deberían discutir en el Congreso no solo el jefe de gabinete si se abre un bar o no? Éramos la muerte. Esto bajó de arriba hacia abajo, obvio. Esto vino de arriba hacia abajo. Entonces digo, no hay una autocrítica para decir, debimos haber seguido en el marco el 18 de marzo y no después, como se siguió después. Pero bueno, nosotros siempre quisimos seguir en el marco del 18 de marzo. Después había otra cuestión que nosotros veníamos hablando, que era el tema de los fondos de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron fondos que no tenía la Ciudad de Buenos Aires y que el gobierno del presidente Macri le dio a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro del resto de las provincias. Entonces era otra discusión que se podría haber resuelto de otra manera. No sé de qué manera se podría haber resuelto, porque cuando se trata de fondos, todos tiran para el lado que Obvio. creen que lo van a terminar que lo van a terminar beneficiando. Ahora, está claro que también que todo este proceso que vos decís también tiene un correlato. El correlato que tiene es el que yo que te dije anteriormente. Porque mientras esto sucedía, también empezó dentro del propio espacio político de Cambiemos una campaña muy fuerte contra aquellos que eran los más conciliadores y expresaban una cantidad de medidas y de movilizaciones que se empezaron a hacer en la Argentina Lo acusaron a Alberto, el kirchnerismo más duro acusó a Alberto que era demasiado... ¿Me equivoco, No. Rosario, con lo que estoy diciendo? No. ¿No me equivoco? No. No, Fundamentalo, porque si no parezco un loco... No, incluso recordemos que el kirchnerismo fue el primero también en atacar, por ejemplo, a Marcela Lozardo en aquel momento por no defender la reforma judicial y demás, ¿no? Le pedía el kirchnerismo que sea este Alberto, el Alberto que vimos en el 1 de marzo. Sí, yo siento también que hubo una interna dentro del gobierno. yo no la viví, por lo menos en mi área no viví una interna dentro del gobierno, pero supongamos que eso es así, que tengamos dentro del gobierno que puedan existir diferentes miradas, es absolutamente lógico que exista eso dentro de un proceso de un gobierno de coalición. Las coaliciones no se arman entre los que se piensan idénticos o iguales, se arman entre los que piensan parecido. Ahora, yo tengo una lógica de cómo tiene que funcionar la coalición. Entonces, vos tenés debates, podés mirar esto más acá o esto más allá. Ahora, eso termina en el momento en que el presidente toma una decisión. Y ahí te encolumnas. Y ahí te encolumnás claramente. Entonces, Sí, Nacho. esta es claramente mi mirada, porque además yo tengo bastantes años en esto. Y viví desde el 2005 en adelante buenos momentos y momentos difíciles con Néstor, con Cristina. Siempre salimos adelante con unidad en acción debajo de quien conducía. Primero Néstor, después Cristina y ahora Alberto. Y esto es también una mirada que tiene que tener el conjunto de la coalición. Sí, Nacho. Rosy, en 2013 usted fue jefe de bloque del oficialismo en ese momento de Cristina Kirchner y le tocó defender la reforma judicial, una reforma que llevó mucha polémica. Recuerdo incluso algún episodio en el que se ligó un botellazo o tuvo un Sí, episodio... no me lo ligué porque la botella venía cargada, digamos, estaba llena, así que... Bueno. Me erraron. En ese contexto, esos proyectos se aprobaron después de mucho trabajo y después fueron todos declarados inconstitucionales por la justicia. En un año electoral, en 2013 fue un año electoral, después a su gobierno le fue bastante mal en la elección legislativa. ¿Usted recomienda avanzar con una agenda legislativa de justicia, teniendo en cuenta los malos resultados y antecedentes que tuvieron en 2013? A mí me parece lógico el análisis, digo, pero hay que poner un elemento previo.
¿Hay que reformar o no hay que reformar el Poder Judicial en la Argentina? La respuesta es sí. ¿Es posible seguir sosteniendo un Poder Judicial que en todas las encuestas que hacen todos los sectores políticos y sociales aparece como el más desprestigiado de la Argentina? ¿Es posible tener... No nos traiga la encuesta, vos, No, porque digo, si yo hago una encuesta sobre qué piensa la gente de Marcela Lozardo, A, me van a decir no tengo la menor idea, B, entonces digo, no hagamos encuesta. Lo que quiero decir es que en general hay un consenso importante de que el Poder Judicial tiene que ser reformado. La verdad es que se han tenido diferentes intentos, porque desde que se recuperó la democracia hasta ahora, todos los sectores políticos fueron interpelados. Se interpelaron los militares, la iglesia, los dirigentes políticos, los dirigentes gremiales, los dirigentes empresariales, los periodistas, todos fueron interpelados. Cada vez que querés interpelar al Poder Judicial en la Argentina, te aparece el bendito mote de que querés apoderarte del Poder Judicial, que querés hacer un poder Judicial independiente. Yo creo que el Poder Judicial en la Argentina merece claramente una reflexión. El otro día tuve la oportunidad de acompañarlo al presidente a Chile. Tienen una constitución y un poder judicial conformados de la época de Pinochet. 21 miembros, la Corte Suprema. Funciona en salas y todos pagan impuestos a la ganancia. Y es heredado de Pinochet. Entonces, lo que digo que en la Argentina, la situación que tiene el Poder Judicial merece un debate y merece una discusión. Sí, una cosa obviamente que una cosa es un debate y otra cosa el presidente levantando el dedo en la Asamblea Legislativa contra un fiscal o contra los jueces. El presidente no puede. Es una vergüenza. Pero el presidente Luis, está bien, pero es una vergüenza. hay que ir al canal institucional que el Consejo no mete. El presidente cuando dice la Corte perdió descrédito. Imagínate mañana Rosenkrantz se levanta y dice el presidente Alberto Fernández perdió prestigio. ¿Vos qué decís? Bueno, yo entiendo que nadie se tiene que poner en desacuerdo por la opinión de alguien. Y con el tema de los fiscales, es una vergüenza lo de Stornelli. El tipo estuvo 7 meses en rebeldía. ¿Sabés lo que te pasa a vos o a mí si estamos en rebeldía? Preso. Nos agarran de las orejas y nos llevan. Y el tipo sigue siendo fiscal. Y tienen un procurador que lo sigue protegiendo. Sí, Entonces la realidad es que está bien haber dicho esas cosas. Se tiene que ir Stornelli. Además ya está en edad de jubilarse. ¿Vos decís que un funcionario procesado se tiene que ir? No digo que un funcionario procesado se tenga que ir. Lo de Stornelli es escandaloso, no solo por el procesamiento que sucedió después de 7 meses que él se declaró en rebeldía. Que él lo asistió. Hay más de 4. La expresidenta está procesada. Está procesada y asistió todas las veces. Y asistió un día 8 veces que la citó Bonadío. Entonces esta es la realidad que tiene el Poder Judicial en la Argentina. Entonces lo de Stornelli es una vergüenza. La realidad es esa. Dicho sea de paso, existe una comisión bicameral de control del Ministerio Público, que fue impulsada por Cambiemos. Papelón. Pero existe. Bueno, pero un papelón igual. Existe y está funcionando, pero no dijeron que era un papelón cuando estaba Gil Carbó al frente de la Procuración. Nadie dijo que era un papelón cuando estaba Gil Carbó. ¿Sabe qué otras potestades tiene esa comisión? No. Entre otras cosas, observar la correcta aplicación de la ley del arrepentido. Entonces ahora todo el mundo se escandaliza porque hay una idea de poner una comisión para que estudie, para que vea el funcionamiento del Poder Judicial. Obviamente que lo que dice la ministra de Justicia es real. Si sabemos que las cuestiones de disciplina de los jueces las lleva adelante el Consejo de la Magistratura, eso es real. Pero también el Congreso puede preguntarse, che, escúchame, ¿qué es esto de la doctrina Irurzun? ¿Por qué se aplica para este caso y por qué no se aplica para este caso? Está claro. Bueno, ya sé que me vas a decir, falta mucho, pandemia. ¿2023 Cristina candidata? ¿Qué sé yo? ¿Te gustaría? A mí me gustaría Alberto y Cristina. 2023. Repetirla fue. Sí, sin duda. Gracias por venir. No, muchas gracias. Nos estamos viendo.